Estados Unidos de George Floyd. Es un artículo que nos pone a quienes somos algo más blancos ante un espejo. Tiene usted la palabra por 20 minutos para hablar del objeto de la comisión. Cuando usted quiera. Pues muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Pues la mención que hace a ese artículo es muy oportuno porque hoy justamente hace 2 años del asesinato de George Floyd y es muy oportuna. Espero que mi intervención y los documentos que les he enviado sean de utilidad para la elaboración del informe de esta subcomisión. Tengo la suerte de que los muchos otros comparecientes que me han predecido han tratado brillantemente aspectos más generales que yo no me voy a referir. Centraré mi intervención en 4 bloques que les iré anunciando a medida que vaya avanzando. Para el turno de réplica me dejaré mis propuestas sobre segregación escolar por la limitación del tiempo que tenemos todos los comparecientes. No soy partidario de leer en intervenciones públicas, pero vista la experiencia de las comparecencias que me han predecido, he preferido traerla por escrito. Me comprometo a enviársela por correo electrónico si así lo desean. En el primer bloque versa sobre la necesidad del Pacto de Estado contra el antigitanismo. Quisiera empezar este punto reconociendo lo innegable. Abordar el antigitanismo es un aspecto difícil y con muchas aristas, pues se trata de un trazo de una característica fundacional de los estados modernos surgidos de la expansión colonial. Señorías, me estoy refiriendo a la construcción identitaria hegemónica y al privilegio étnico instaurado en España en el siglo XV hasta nuestros días. La diversidad identitaria se entendió como un peligro y se actuó con fuerza y crueldad para que desaparecieran 3 realidades identitarias: el pueblo judío, la población hispano-islámica y el pueblo gitano. De cierta manera, nuestra existencia hoy en día es la constatación del fracaso político del proyecto de la España uniforme que, por otra parte, tanto dolor y muerte, incluyendo guerras, ha ocasionado. Es ahí donde debemos buscar la sinrazón del odio antigitano atávico que tan arraigado está en la sociedad española. Sin duda estamos en un cambio de paradigma. Lo que está siendo objeto de análisis es precisamente las instituciones públicas y privadas y las estructuras del poder del privilegio blanco. Como ya se ha dicho en esta mesa, el antigitanismo no es un fenómeno del pueblo gitano. Nosotros somos las víctimas, pero el fenómeno es fundamentalmente de las instituciones o del Estado, y ustedes, señorías, forman parte de uno de los poderes del Estado. Estamos hablando de lo que ustedes y otras instituciones representan. Teniendo en cuenta que el racismo es siempre estructural e institucional, corresponde a las instituciones revisarse de tal en cual de sus leyes, reglamentos, estructuras y formas de proceder está escondido el antigitanismo. Desgraciadamente, la estrategia nacional aprobada el pasado mes de noviembre queda lejos de acercarse a esa predisposición. Hablar en sede parlamentaria de antigitanismo es, en mi entender, un reconocimiento implícito del elevado fracaso de 40 años de políticas públicas basadas en el paradigma etnocéntrico de la integración. La inversión social realizada no ha transformado con la profundidad necesaria las duras realidades en las que vive buena parte del pueblo gitano porque se ha equivocado de enfoque. Ni el paternalismo, ni el asistencialismo, ni el clientelismo han servido ni servirán. Los diferentes gobiernos de la democracia han errado en no establecer líneas de actuación que empoderen a las comunidades gitanas para que puedan ejercer en plenitud su ciudadanía en igualdad con sus conciudadanos no gitanos. Tiene que producirse un giro de 180 grados en el enfoque de las políticas públicas, tal como nos indica el nuevo Marco Europeo 2030. El antigitanismo es la causa y no la consecuencia de los tremendos índices en los que estamos instalados como pueblo. Por otra parte, la acción, y me atrevería a decir la inacción de los sucesivos gobiernos en España y sus comunidades autónomas han obviado un elemento que es clave. No se puede puentear al sujeto emancipante. El antigitanismo, tan fuertemente arraigado, también en la clase política, ha propiciado una desconfianza en la sociedad civil gitana de manera sistemática. Paradojas de la vida, señorías. Eso ocurría cuando España era presa de la corrupción que protagonizaba esa misma clase política. En fin, trasladando esa dinámica a lo que hoy nos ocupa, no se puede combatir el antigitanismo sin los gitanos y sin las gitanas. Las organizaciones de la sociedad civil gitana deben protagonizar ese ámbito y no debería haber suplantaciones ni confusiones de roles como hasta ahora ha ocurrido.
El Pacto de Estado es el instrumento necesario principalmente por dos motivos, en mi opinión. El primero de ellos es que la formulación de un pacto de Estado puede y debe superar las dinámicas partidistas y la alternancia de poder intrínsecas de un sistema democrático. Pónganse de acuerdo en las principales líneas de actuación y construyámoslas conjuntamente para ir haciendo camino. La sociedad civil gitana les tenderemos la mano, sabiendo de la tremenda dificultad de este reto. Las y los gitanos somos un pueblo resistente y todo el mundo sabe que para nada dócil, pero tenemos en la nobleza y en nuestra palabra los principales valores heredados de nuestros ancestros. El segundo motivo es que una vez incluido el antigitanismo en el corpus jurídico legislativo estatal, habrá que trabajar duro para el cambio social necesario y un pacto de Estado sería una iniciativa política de gran valor. Se necesita mucho mayor compromiso político del existente hasta la fecha y hacerlo desde políticas o acuerdos multinivel, estableciendo compromisos de todas las partes e introduciendo niveles de obligatoriedad en el cumplimiento de estos o, en su defecto, sanciones que repercutan en la financiación. Llama la atención, como se ha dicho en esta mesa, que el incumplimiento reiterado y sistemático quede impune. La cohesión y la justicia social es lo que está en juego. Como país no nos lo podemos permitir ni podemos hacer ver que no pasa nada. Ese pacto debe ser multinivel para adaptarse a lo que es España en cuanto a estructura institucional. No necesitamos un pacto de la Administración General del Estado, señorías. Para eso ya tenemos la Estrategia Nacional que peca precisamente de eso, de no coordinarse suficientemente con las comunidades autónomas y con las entidades locales y ser un instrumento con muchísima potencialidad, pero con poca capacidad de coordinar políticas públicas en un país descentralizado como es España. La Estrategia Nacional aprobada supone un avance, sin duda, en sus planteamientos de base, fundamentalmente con la inclusión del antigitanismo como objetivo transversal. Aún así, hemos señalado importantes déficits desde la sociedad civil gitana que ha reclamado su falta de concreción y de ambición. No hay compromisos de financiación concretos. Hay muchas lagunas, muchas de ellas preocupantes en cuanto a los indicadores establecidos y, desde mi punto de vista, hay una externalización de políticas públicas troncales que es alarmante. Son los gobiernos los encargados de liderar esas políticas y deben ejercer ese liderazgo desde la transparencia, asignando financiación propia, apoyándose en los fondos europeos y con el acompañamiento de la sociedad civil, y no al revés. Estamos esperanzados en que en el plan operativo, que vergonzosamente ya tiene un retraso del 20% de su vigencia prevista, corrija estas importantes deficiencias y concrete evaluaciones no solo cuantitativas, sino cualitativas en cuanto al impacto producido, aportando información desagregada por género en cada uno de los objetivos establecidos. Señorías, siguiendo con el principio de transparencia deseable, en nuestra organización tenemos un dicho: nada para el pueblo gitano sin contar con el pueblo gitano. Por eso, desde aquí les pedimos que una de las medidas económicas que recoja el dictamen de esta subcomisión sea la de realizar un estudio oficial que rinda cuentas sobre la brecha económica antigitana, concepto que he desarrollado en un documento que les he enviado por correo electrónico. Brecha económica antigitana en el acceso a la financiación pública y que se diseñe un protocolo de igualdad de trato que incluya una mirada interseccional para impedir discriminación económica de las organizaciones gitanas. Pero además de esta petición de la inclusión de esas medidas, solicitamos algo que mañana mismo los grupos parlamentarios de esta Cámara pueden realizar sin problemas, y es registrar una pregunta dirigida a la UAFSE, que espero que sepan que es la unidad administradora del Fondo Social Europeo, pero que también gestiona el FEAD y el FEAC, para que determine de manera desagregada y pormenorizada cuáles han sido los recursos asignados a, para y durante el desarrollo de la Estrategia Nacional de Integración del Pueblo Gitano 2012-2020 y las organizaciones e instituciones a las que han sido asignados. Y, si es posible, que se incluyan también los mismos datos desde el año 20 al 22. Mejor aún, permítanme la ironía, solicítenle que lo haga de manera regular siempre. El segundo bloque que quiero abordar: políticas públicas para la disidencia sexual y de género gitanas. La palabra interseccionalidad está de moda, todo el mundo la utiliza, pero no por mucho utilizarla se aplica realmente. Las políticas relacionadas con los derechos LGTBIQ que se articulan en este país tienen un alto sesgo étnico, volviendo de esa manera a dejar en los márgenes a quienes lo están habitualmente.
Nunca los gobiernos de España han diseñado políticas específicas y otras generales que incluyan a la población gitana LGTBIQ, siendo de facto una plasmación de una concepción elaborada desde el privilegio blanco, cuando no desde el antigitanismo. Es más, ni tan siquiera hemos sido consultados y tenidos en cuenta. Mal bagaje de los gobiernos si solo piensan que en el prototipo de hombre gay, blanco, de alto poder económico, visitante habitual de las ferias del capitalismo rosa llamado Orgullos, como destinatario de sus políticas. Sinceramente, deben ir mucho más allá. Miren a su alrededor y verán decenas de organizaciones racializadas que les exigen ser tenidas en cuenta. Las políticas que se han desarrollado hasta la fecha están pensadas desde el marco mental blanco, que no tiene por qué considerar a la familia como el único refugio que se ha tenido ante la ausencia total del Estado, como nos ocurre a las y los gitanos. Ningún aspecto relacionado con el pueblo gitano se debe pensar en oposición a las familias, ya que eso iría contra nosotros mismos. En este sentido, los mecanismos existentes para la protección de las víctimas de la LGTBI-fobia se basan en la denuncia al entorno por parte de la víctima, y eso ni funciona ni funcionará con el pueblo gitano. Las administraciones públicas tienen el deber de explorar las vías para proteger a todas las víctimas de violencia. Con las personas LGTBIQ gitanas parece que esto no se tiene en cuenta. Vaya en la conciencia de los que les toque gobernar. Por otra parte, son las administraciones públicas quienes deben combatir el prejuicio antigitano que sitúa al pueblo gitano como más homófobo y machista que la sociedad mayoritaria. Este espejismo del privilegio blanco payo, situado al margen de la realidad, que proyecta hacia los otros aquello que no quiere para sí mismo, es un impedimento para el desarrollo personal y colectivo de mi pueblo, y reclamo a los responsables de las políticas LGTBIQ que nos ayuden a derrumbarlo. Es su deber. Por último, en este bloque es necesario toda una línea de políticas públicas que pongan en valor a los referentes de la disidencia sexual y de género gitanas. Hasta la fecha no han hecho otra cosa que esconderlas. Me atrevo a decir que deliberadamente. El papel de esos referentes es muy importante para las nuevas generaciones LGTBIQ gitanas, a las que le llega el mensaje que ser como son es no formar parte de la Romanipen. Nada más lejos de la realidad. Deben ser las instituciones públicas quienes, como hicieron con los referentes blancos, pongan en valor el papel de estas personas que han tenido para el conjunto de la sociedad. Lo quiero personificar en una de ellas, la tía Miriam Amaya. Mujer gitana transexual, activista orgullosa de lo que es, precursora de la primera manifestación pro derechos LGTBIQ en España, allí en los años 70. Todo el país le debe un reconocimiento, especialmente la ciudad de Barcelona. Ojalá que esta afrenta que nos hacen al conjunto del pueblo gitano un día se acabe. Mientras tanto, sigan celebrando su espejismo de libertad y respeto por la diversidad, que no es para nosotros. Y en el terreno de las propuestas, para empezar, les propongo que hagan lo que nunca han hecho. Convóquennos y siéntese a escucharnos. Siguiente bloque, sería el tercero. Proceso de la verdad, políticas de reparación y garantías de no repetición. Las consecuencias del antigitanismo de más de 500 años de represión sistemática son palpables hoy en día. Las más de 200 leyes explícitamente antigitanas, el intento de genocidio que fue la Gran Redada en 1749 en España, la Samudaripen, genocidio de los campos de exterminio nazis, la represión sistemática de las dictaduras acaecidas en Europa, específicamente los 40 años de franquismo, entre otros, son episodios que han marcado la vida, la historia, la economía y la construcción identitaria gitanas. Los efectos de esa represión en España fueron y son la pérdida forzosa y forzada de la lengua gitana, el romanés, la pérdida de los oficios y de nuestras vestimentas tradicionales, el apartheid social y político que supone la segregación residencial y escolar, la apropiación cultural existente con el flamenco y otras expresiones culturales y sus consecuencias económicas, la sistemática representación gitana en las cárceles y los constantes abusos y episodios de brutalidad policial, entre otros, como en los casos de los primos Eleazar García y Daniel Jiménez. La inclusión del antigitanismo en la agenda política, sin duda, nos pone en la tesitura de que el Estado, incluyendo la monarquía, reconozca estos episodios de represión y pida perdón por ellos.
como ejercicio democrático y de justicia para que se establezcan políticas de reparación específicas que reviertan esos efectos en la medida de lo posible, ya que algunos de esos episodios son irreparables. Pero eso no será posible si no se afronta como un proceso de reconciliación que sea en sí mismo reparador y profundamente pedagógico. Ese proceso debe propiciar un giro copernicano en la imagen social que se proyecta del pueblo gitano para pasar de ser considerado por una buena parte de la ciudadanía como un grupo salvaje, delincuente, inadaptado, consumidor perpetuo de recursos públicos, a verse como un pueblo más de la España diversa que se ha caracterizado por su capacidad de resistencia y de resiliencia, como un pueblo que ha aportado generosamente su forma de ver el mundo y de entender la vida, su economía, su idioma, su cultura, al acervo común de allá donde se ha instalado. De esa manera, el pueblo gitano debería ser un activo más de la España nación de naciones. Por supuesto que las personas componentes del pueblo gitano, un proceso de esta índole sería el inicio de una dinámica reparadora en la que se verían probablemente por primera vez incluidos e incluidas en la identidad mayoritaria como una de las partes que la conforman. Sin duda, este proceso ayudaría a romper la distancia y la desconfianza hacia las instituciones que manifiestan muchas personas gitanas. Desconfianza arraigada, sin duda, en su experiencia vital llena de situaciones cotidianas de racismo antigitano. Asumir los errores del pasado hace un país más consistente democráticamente, más cohesionado socialmente y más justo con su ciudadanía. Y en ese sentido les propongo que se ponga en marcha una comisión parlamentaria de la verdad y la reconciliación con el pueblo gitano en esta casa, el Congreso de los Diputados, que debería tener como objeto la publicación de un informe que reconozca los diferentes episodios de represión antigitana ocurridos en España desde 1499 hasta nuestros días, que evalúe los daños ocasionados y proponga diferentes escenarios de políticas de reparación. Dicha comisión debería establecerse con el compromiso de difusión a gran escala de sus resultados. Cuarto y último bloque: antigitanismo informativo. La representación de lo gitano en los medios de comunicación y en las redes sociales son uno de los principales campos de batalla contra el antigitanismo. En cuanto a la empresa tradicional, su autorregulación a través de sus propios códigos deontológicos se ha manifestado como un auténtico fracaso, ya que es incapaz de sostener las oleadas de informaciones inexactas, tendenciosas, basadas en prejuicios y basadas en los prejuicios existentes con el pueblo gitano, que tienen muchos medios. El antigitanismo vende, señorías, quizás ese sea el problema. Es por eso, por lo que hace ya 10 años que les urgíamos a que se aprobara una ley de igualdad de trato y no discriminación que pusiera fin a ese tipo de desmanes, aplicando unas sanciones administrativas que se establecieran como un verdadero freno para este despropósito. Esperemos que cuando esa ley sea una realidad, de aquí a poco, tenga las consecuencias deseadas. Sin duda, la mejor manera de combatir el antigitanismo informativo no es ir yendo contra quienes alimentan la desinformación y la deshumanización de nuestra imagen. La estrategia que se ha demostrado ser más eficaz es el apoyo a la contranarrativa gitana. Propongo que se elabore un plan de apoyo a la contranarrativa gitana que incluya formación, promoción y divulgación de las y los comunicadores gitanos, financiando su labor intelectual y incorporándolos a las estructuras culturales, institucionales y comunicativas existentes, por ejemplo, el Instituto Cervantes, y haciendo de ellas y ellos verdaderos referentes no solo para el pueblo gitano, sino para el conjunto de la población. Por otra parte, las redes sociales son máquinas de dispersión de discurso de odio y con especial virulencia contra el pueblo gitano. Las empresas que las sustentan están en la práctica dificultando o ralentizando la lucha contra el racismo existente en sus plataformas, amparándose en una muchas veces hipócrita defensa de la libertad de expresión. Las autoridades europeas y españolas se limitan a solicitar, por favor, a esas empresas que ganan decenas de millones de euros cada día que se esfuercen más. Propongo algo que ya existe, pero con algún matiz. Propongo que se ponga en marcha el protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea, presentado el pasado 18 de marzo de 2021. Eso sí, dotándolo de un presupuesto suficiente para facilitar el monitoreo permanente por parte de agentes cualificados de la sociedad civil de los colectivos a los que va dirigido el ciberodio, coordinados por Overaxe. En dicho protocolo deben incorporarse medidas correctoras que asuman las diferentes plataformas para que compensen el daño ocasionado y, por qué no decirlo, por su falta de interés en abordar este tema.
Una especial atención me merece la inhibición de los medios de comunicación públicos en la divulgación con rigor y profesionalidad de lo gitano. Con la honrosa excepción del programa Gitanos de Radio Exterior de España, ni un solo medio público ha apostado por la divulgación cultural gitana de calidad. Y eso les afecta a todas y a todos ustedes, ya que sus partidos políticos gobiernan también en las diferentes comunidades autónomas. El antigitanismo es también lo que no se hace, señorías. Por otra parte, sonroja ver la militancia estética y étnica, blancos y rubios, de la mayoría de las y los profesionales de televisión española, como máximo exponente de un medio público que podemos ver enfrente de las cámaras. Con el debido respeto a su trabajo, que no pongo en duda, la imagen que se proyecta es tremendamente preocupante. No es cuestión solo del color de piel, sino de su punto de partida y de sus profesionales y de su especial sensibilidad ante temas específicos. Propongo, como han hecho otros comparecientes, pero creo que es básico y fundamental, la puesta en marcha de programas divulgativos y de actualidad del pueblo gitano en España, en Radio Televisión Española y en los medios autonómicos, que cuenten con los profesionales gitanos en todos los ámbitos, que se caracterizan por el rigor en la información y se entiendan como un servicio público para el conjunto de la ciudadanía. Bien, expuestos mis 4 bloques, no sé si me queda mucho tiempo o no. Bueno, se ha pasado 15 segundos por ahora. Estupendísimo. Pues quedo a disposición de sus señorías. Nice to meet you. Bien. Pues a continuación, los diferentes portavoces de los diferentes grupos parlamentarios tienen, como saben, 4 minutos cada uno para, en fin, aclarar dudas, preguntar, lo que crean conveniente. En primer lugar, por parte del grupo mixto, tiene la palabra su portavoz, Albert Botran. Cuando quieras. Muchas gracias, Iñaki, muchas gracias. Bien, de la intervención me ha parecido muy interesante la perspectiva contra la LGTBIQ-fobia. Creo que tú eres conocido también como un activista en este ámbito. No la has llegado a citar, supongo que por el poco tiempo, pero es conocido también el caso de la película Carmen y Lola, que se pone como contraejemplo, ¿no? que por un lado parecía que quería ser una película de denuncia de la LGBTIQ-fobia, pero el precio a pagar era una mayor estigmatización del pueblo gitano, precisamente. Después, en segundo lugar, también me ha parecido muy interesante la referencia a la represión histórica al pueblo gitano y la posibilidad que un informe exhaustivo de esta represión para dar a conocer, puesto que la sociedad del Estado español no es tan consciente, así como quizás sí que es más consciente de la expulsión de los judíos o de la población morisca, no es consciente muy probablemente de la gran redada que se dio y otros episodios represivos, y que fuese acompañado de esta petición oficial y solemne de perdón como vía de reparación, y eso también lo he encontrado muy interesante. Y ya, por último, sí que quizás se puede explicar algo más la cuestión de la contranarrativa gitana, ¿no? Porque es cierto que se ha propuesto como medida que se apoye esta contranarrativa, pero esto no parte de cero. Ya hay un trabajo hecho por parte de entidades y de colectivos de los cuales, entre otras formas, parte. Esto sí que me gustaría, si tienes algo más de tiempo, de que se pudiese desarrollar el hecho de haber puesto en contacto comunicadores del pueblo gitano, cuáles son, digamos, los puntos de ataque principales que se han tomado para afianzar esta contranarrativa, es decir, en qué ámbitos hay que hacer más énfasis, puesto que está más estigmatizado todavía el pueblo gitano. Bueno, algunos de ellos los has hecho, digamos, referencia, como por ejemplo el hecho de que no exista ni tan siquiera más que un programa dedicado al pueblo gitano, pero si se puede desarrollar algo más la cuestión de la contranarrativa, porque ya hay trabajo hecho y necesitaría el apoyo, y así podríamos ser más conocedores. Gracias.
A continuación, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Republicano, su portavoz María Dantas. Cuando quieras. Moltes gràcies, president. Moltíssimes gràcies a Iñaki Vázquez. Soc una lectora teva. Llegeixo tot que m'arriba teu. M'encanta com escrius i tot el que dius. Dit això, nos ha enviado usted 5 documentos excelentes. Tengo que decir que he leído solo 4. Me ha dado tiempo de leer 4 y he separado algunos para hacer unas preguntas. A ver, me ha gustado mucho su documento sobre la brecha económica antigitana, porque explica que hay una deficiencia en la transparencia en la asignación de fondos europeos y ahora, en su ponencia, que me ha apuntado, nos ha pedido que una de las medidas económicas que recoja el dictamen de esta subcomisión sea la de realizar un estudio oficial que rinda cuentas sobre la brecha económica antigitana. El concepto es muy interesante y por esto le pregunto, en base, también lo acaba de decir usted, en base al principio de la entidad de la que usted forma parte, que he puesto aquí entre comillas, nada para el pueblo gitano sin contar con el pueblo gitano. ¿He dicho bien? Que estoy completamente de acuerdo, vaya. Pregunto, ¿cómo debe realizarse el acceso a la financiación pública y cómo debería ser realizada la implementación de un protocolo de igualdad de trato que incluya una mirada interseccional, que también usted ha hablado sobre esto, para impedir la discriminación económica de las organizaciones gitanas? Otra pregunta, en el bloque que nos ha expuesto sobre el proceso de la verdad, políticas de reparación, garantías de no repetición, me gustaría preguntarle, desde su punto de vista, ¿qué políticas de reparación para el pueblo gitano específicas tendríamos que desarrollar en el Estado español? Me interesa mucho conocer también su opinión sobre cómo deben desarrollarse los procesos de monitoreo, fundamentalmente los protagonizados por la sociedad civil gitana, de la estrategia nacional, que es uno de los ejes que enfatiza el nuevo marco de la Unión Europea para el pueblo gitano, ¿no? El 2030. ¿Sabe usted si está recibiendo algún tipo de ayuda o colaboración? ¿Sabe usted cómo se están financiando estos procesos para que resulten en sí mismos empoderadores de las organizaciones gitanas? He hablado antes con el anterior ponente, que les dote de capacidades, recursos para ejercer sobre todo el papel fiscalizador que les corresponde. Ahora intentaré salir un momento de sus textos porque tenía una pregunta. He ido también apuntando nuevas con su ponencia. Una pregunta muy directa. ¿Cómo está el racismo institucional en España? ¿Usted es optimista con el antigitanismo como delito de odio específico en el 510? Y la última, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas le otorga muchísima importancia a la necesidad de contar con información desagregada en el combate contra el racismo estructural y en este caso contra el antigitanismo, que es estructural, y usted lo ha explicado muy bien. Le pregunto, ¿qué opinión tiene usted sobre la recogida de datos étnico-raciales por parte de las administraciones públicas para ayudar a la aplicabilidad normativa? Porque esto se está hablando desde el Ministerio de Igualdad. Me gustaría saber su opinión y muchísimas gracias. Será muy buena toda su aportación para el informe final. Gracias. A continuación tiene la palabra, también por 4 minutos, el portavoz del Grupo Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, señor Ismael Cortés, cuando quiera. Gracias, presidente. Bienvenido a la comisión, señor Vázquez. Decía Nietzsche que la belleza está en los detalles. Si cogemos a un estudiante de primero de un curso de Bellas Artes y lo comparamos con el profesor, si miramos el boceto o el trazo grueso no hay apenas diferencia, pero si nos paramos en los detalles, ¿no?, de la técnica, de la composición, la perspectiva, ahí veremos que hay diferencias. ¿Por qué digo esto?
La cuestión de los imperios coloniales y el antigitanismo, hay matices, hay matices. Ya en el siglo XIII había antigitanismo y no había imperios coloniales occidentales. En el siglo XIV, siglo XV, Rumanía, que nunca ha sido un imperio colonial, es uno de los países más antigitanos del mundo. Hungría, que nunca ha sido un imperio colonial, es uno de los países más antigitanos del mundo. República Checa, Eslovaquia, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en Argelia, a día de hoy, existe una comunidad significativa de gitanos que padecen el antigitanismo, y Argelia tampoco ha sido nunca un imperio colonial occidental. Por lo tanto, el antigitanismo, tanto en su génesis como en su desarrollo, tiene parámetros específicos que yo creo que deben ser contemplados, ¿no?, tanto teórica como políticamente. El antigitanismo es institucional, y esto ha sido negado durante mucho tiempo, pero también es social, y en las sociedades democráticas, por muchas imperfecciones, hay algún tipo de correlato entre lo social y lo institucional. Por lo tanto, el empuje de una dialéctica de izquierdas, el empuje de lo social no debe de ser subestimado, ¿no? Sin movimientos sociales potentes que incluyan también los gitanos, el cambio institucional me temo que no se dará, no se dará a motu propio por parte de la inercia institucional. La cuestión interseccional o de la interseccionalidad yo creo que es un concepto muy potente y aún por explorar, tanto por las sinergias que se crean como por las fobias cruzadas, ¿no? Las sinergias, ¿en qué sentido? Pues en esta comisión lo hemos visto, ¿no? Muchas diversidades que han venido a aportar a un horizonte común, desde el género, la sexualidad, lo territorial, perspectivas desde la discapacidad, diferentes enfoques ideológicos, eso está ahí. La cuestión de las fobias cruzadas, existe la homofobia, transfobia, LGTBI-fobia, etcétera, en el pueblo gitano, existe, al igual que existe en el resto de sociedades europeas. ¿Existe el antigitanismo en todas estas comunidades que usted ha mencionado? Existe, existe. Lo interesante sería ver cómo la una se refuerza a la otra. En este caso, igual por desconocimiento, pero del mismo modo que se empuja para que haya una perspectiva diversa dentro del movimiento gitano, que aún queda mucho por hacer, pero también desde otros movimientos, yo he hecho en falta que haya en posiciones prominentes, por ejemplo en esta Cámara, cuando haya debates sobre otro tipo de cuestiones, presencia gitana, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, autonómico, municipal, yo no la he encontrado. Entonces yo quería preguntarle a este respecto cómo se podían producir esas sinergias reconociendo que hay fobias cruzadas, ¿no? Primera pregunta para el compareciente. La cuestión económica, yo aquí bromeando, lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Claro, con esta alma de castellanos antiguos y de cristianos viejos que tiene el Estado que hemos conformado, no somos muy dados a hablar de la economía en general. En el ámbito anglosajón, hablar de economía es hablar de política, y hablar de política es hablar de economía. Y no se puede hablar de lo uno sin lo otro. Aquí somos más dados a hablar de valores, de principios, de nacionalidades, de culturas, toda esta riqueza, ¿no? Pero al final lo económico se queda un poco en el aire, ¿no? Yo quería preguntarle cómo podíamos aportar precisamente en el informe a ese debate, ¿no? Acerca de cuánto se ha de invertir, en qué, cuál debe ser el reparto, que creo que usted apuntaba por ahí, y cuál ha de ser el impacto. Porque esto solucionaría también muchos de los discursos que aquí hemos ido escuchando que rozan el escepticismo, casi el antigitanismo, ¿no?, respecto a las inversiones. Y por último, si me permite el presidente, ¿cuáles serían los elementos que usted pondría en esos procesos de reparación? Sé que usted participó aquí en una actividad o en un proceso, mejor dicho, de reconocimiento, intento de reparación con el Ayuntamiento de Carmena. ¿Qué déficits usted encontró ahí y cómo mejoraría ese tipo de experiencia? Muchas gracias. A continuación tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Vox, su portavoz, Reyes Romero. Cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Vázquez. Según la página web de su asociación, la Fragua Project, se definen ustedes como una empresa social de servicios globales construidas por personas gitanas para los gitanos y de los gitanos, compuesta por romaníes con una trayectoria profesional contrastada, según nos dicen.
Con todos los respetos, nos gustaría que me aclarase si no tiene miedo de que se le pueda considerar discriminatoria a su empresa, que como vemos excluye tanto en calidad de cliente como de empleada al 99% de la población que, como usted bien sabe, no es gitana. ¿No le parece que esa forma de organización no es constitucional? Y ¿no es esa una forma de discriminación hacia las personas que no son de etnia gitana? ¿Piensan que así es posible integrar al pueblo gitano? Hay cuestiones con las que estamos de acuerdo, no solamente en su comparecencia, sino también con las comparecencias anteriores de esta tarde y en otras ocasiones. Y estamos de acuerdo con algunas exposiciones y con otras no, por supuesto. Estamos de acuerdo con que hay que acabar con la segregación escolar, a la que ha hecho referencia anteriormente en la comparecencia anterior la compañía de Ciudadanos, y para eso la mejor fórmula que nosotros proponemos desde Vox es el cheque escolar, que daría la posibilidad a todas las familias, no solamente la de etnia gitana, sino a todas las familias españolas, a elegir libremente el centro escolar que prefieren para sus hijos. Yo creo que eso sería interesante también para esta cuestión que estamos planteando. Una cuestión con la que no estoy de acuerdo, por ejemplo, en los informes que nos ha hecho llegar. Me fui a este informe de antigitanismo de 2021, pero me he ido al documento, al resumen ejecutivo de 2021 y he visto que se incorporará próximamente. Estamos en mayo de 2022, no sé si no se ha tenido tiempo todavía de incorporarlo, y me he ido a un anterior, donde he podido leer que la comunidad gitana es el grupo que tiene la tasa más baja de participación en comparación al resto de la sociedad. Y, por ejemplo, hace referencia al Congreso de los Diputados. Yo les pongo que ahora mismo, como bien sabemos, por lo menos tenemos 3 diputados de etnia gitana, por lo menos que yo sepa, supongo que puede haber alguno más, y que en el Congreso tenemos 350 diputados. Teniendo la cifra de que tan solo el 1% de la población es de etnia gitana, no sé si le parece esto poca representatividad. Por otro lado, nos gustaría conocer también más detalles sobre la actividad empresarial, que, como le he dicho antes, en fin, me ha llamado un poco la atención por eso de que solo esté dedicado a personas de etnia gitana. ¿A qué rama o sector de los negocios se dedica? Ya es curiosidad personal, el volumen de su facturación y también si reciben subvenciones públicas. Y yo quería aprovechar para dejar clara una idea, y es porque hace un par de sesiones, ya quizás esto, se lo digo a usted, pero en realidad lo digo para el resto de compañeros de esta sala y también para los que nos hayan podido seguir a través de streaming o de cualquier otro sistema. Hace un par de sesiones la representante del Partido Socialista nos reprochó a Vox el que preguntáramos en las comparecencias si reciben subvenciones públicas a los comparecientes. Y yo lo único que le puedo decir es que el dinero público tiene dueño. El dinero público es de todos los españoles y en Vox pensamos que los españoles quieren y deben saber en qué se gasta el Estado el dinero que se recauda con los impuestos que ellos pagan. Los españoles tienen derecho a saber a quiénes estamos subvencionando para comprobar si esas subvenciones sirven al bien común, no se desvían de su objetivo y si tienen resultados prácticos. Así que, señorías, nosotros seguiremos preguntando porque los españoles deben y quieren saber en qué se gasta su dinero para poder fiscalizar estos gastos. Como son ustedes siempre los que tienen la última intervención y yo no les puedo rebatir sus exposiciones, pues aprovecho esta ocasión para hacerlo y así que quede ya claro para esta y la siguiente. Y muchísimas gracias por su comparecencia. A continuación tiene la palabra por parte del Grupo Popular en el Congreso su portavoz, Teresa Angulo. Gracias, presidente. Bienvenido, señor
Vázquez, le agradecemos mucho su presencia hoy aquí. Y, representa usted a una entidad que tiene por objeto asesorar y acompañar a las organizaciones del pueblo gitano en el diseño y realización de proyectos, en el análisis del impacto de las políticas públicas y en el ámbito de la comunicación. Intentaré en el escaso tiempo centrarme en algunas de las cuestiones relacionadas con el objeto de su trabajo, ¿no? En cuanto al análisis de las políticas públicas, desde hace años todas las administraciones invierten recursos en políticas de inclusión del pueblo gitano y yo creo que todos reconocemos que la situación hoy no tiene nada que ver con la de hace unos años, pero siguen existiendo déficits importantes o desigualdades en determinadas materias. Empiezo con la educación. Sabemos los datos, usted también ha hecho aquí referencia, como otros muchos comparecientes, de que el 80% de los niños gitanos acuden a centros, pero solo el 1%, por ejemplo, promociona y que solo el 8 de cada 10 niños, que 8 de cada 10 niños gitanos no cursan la ESO. Nosotros creemos que la educación y la formación es el eje principal para la inclusión y también para combatir el antigitanismo. Y insistimos siempre mucho en este tema porque a nosotros preferimos hablar de presente y de futuro. Porque a mí me duele, y se lo digo, cuando hablo con las personas gitanas de mi entorno, que por ser de donde soy le aseguro que son algunas, y les hablo de esta subcomisión y de su participación, y me dicen que no se sienten representadas por muchas de las cosas que aquí se dicen, que no es su situación. Y a mí no me gustaría fallarles, porque yo creo que el derrotismo, se lo he leído en uno de sus artículos, no hace posible la transformación. Coincido mucho en uno de los documentos que ustedes nos han remitido, que el autor dice: a mi juicio, la Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano 2021-2030, los planes integrales, la Subcomisión Parlamentaria contra el Antigitanismo, las declaraciones y recomendaciones de la Unión Europea, las leyes contra el racismo, corren el riesgo de quedar en papel mojado si el sistema educativo, lejos de ser una palanca de promoción y de empoderamiento, deviene en una justificación, normalización del fracaso social y escolar. Solo se podrá revertir el antigitanismo y la marginación si existe una mejora sustancial de la situación académica del pueblo gitano, que permita a sus nuevas generaciones poseer las herramientas precisas para su emancipación y empoderamiento. Lo firmo y lo suscribo y estoy totalmente de acuerdo. Por eso me gustaría plantearle algunas cuestiones como qué hacer, cómo revertir esta situación y cómo poner el foco, por ejemplo, a lo mejor en promover más la formación profesional o proyectos incluso que también he leído en algún documento de acceso a la universidad para mayores de 25 años, para jóvenes gitanos que abandonaron los estudios por determinadas circunstancias laborales, familiares, para que tengan esa oportunidad. Por ejemplo, pues intentar actuar desde otros ámbitos que a lo mejor hasta ahora no se han actuado tanto. Hablo del empleo porque creo que van íntimamente relacionados, de las bajas tasas de empleabilidad en sectores no tradicionales y, su opinión, como digo, como analista de las políticas públicas sobre la necesidad de los itinerarios de inclusión personalizados, que enlazo como el IMV y le pregunto si han hecho ustedes algún análisis del impacto de la política del ingreso mínimo vital sobre el alcance que está teniendo en la disminución de la situación de vulnerabilidad y la inclusión laboral de la población gitana. En cuanto al documento que nos ha mandado sobre la brecha económica antigitana, habla usted de la falta de transparencia en la asignación de los fondos europeos y también estamos de acuerdo. Creo que España va a recibir una importante cantidad de fondos extraordinarios de la Unión Europea y, en nuestra opinión, la opacidad del Gobierno en el reparto es preocupante y por eso probablemente se opusieron a nuestra petición de creación de una autoridad independiente que gestionara estos fondos. Mi pregunta es si usted cree que se está aprovechando esta oportunidad, como digo, extraordinaria, con la que no ha contado ningún otro Gobierno, para implementar de manera efectiva acciones que tengan un impacto real en las situaciones de desigualdad específicas de la población gitana de las que aquí hablamos. Si creería usted, voy terminando, presidente, oportuno la aprobación de un plan de choque específico con dotación presupuestaria para todas estas actuaciones. Porque, como usted ha dicho, le leía en este documento, en los fondos estructurales de la Unión Europea 2014-2020, el Gobierno del Partido Popular consiguió un hito que era destinar el 25% de los mismos
para integración social y específicamente para inclusión gitana, que está ahí el resultado en todos los planes operativos que tengo aquí, pero que no me da tiempo y hablaría mucho tiempo con usted. Por eso, hablando de la estrategia, que usted nos ha dicho que se queda corta y además no cuenta con dotación presupuestaria y todavía no tiene el plan operativo, así como de las memorias de evolución de los programas del desarrollo del pueblo gitano, que solo están publicados hasta el 2019, no está el del 2020 y el 2021, ¿qué oportunidad nos pueden dar estos fondos europeos? Termino con el papel de los medios de comunicación, totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho. Tienen un papel importantísimo en la lucha contra el antigitanismo y para nosotros, y lo repetimos siempre, es importante no hablar solo siempre desde la parte punitiva o más negativa para siempre que hablemos de asimilar pues marginalidad al mundo gitano, sino poner en valor referentes positivos y mucho de lo que... Y por eso el Partido Popular pues tiene presentada una iniciativa en este sentido en la Comisión de Radio y Televisión Española, promoviendo a los medios de comunicación públicos, que es lo que nosotros desde aquí podemos promover, a esos programas de puesta en valor de todo el mundo gitano. Muchísimas gracias, presidente, y bueno, pues un placer haber podido debatir con usted. Gracias. A continuación tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Socialista su portavoz, en esta ocasión, Luisa Faneca. Cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, señor Vázquez, al Congreso, a la casa de todos y todas. Quiero agradecerle, en primer lugar, su comparecencia y predisposición al acompañarnos en la tarde de hoy, compartir sus datos, que son datos riquísimos, lo que nos aporta en la tarde de hoy y en la documentación que nos han aportado. Su posición de objetivo de las propuestas del movimiento asociativo gitano que usted representa hoy aquí y que nos va a ayudar a la realización de los trabajos que tenemos que plantear desde esta comisión. Después de escucharla a usted y después de escuchar alguna de sus señorías, en la tarde de hoy puedo interpretar y entender una de sus frases que he tenido la oportunidad de leerle, que dice así: ser gitano es una posición política y una forma de sentir y de interpretar el mundo. En su intervención nos expone diferentes temas, pero yo quería hacerle algunas preguntas, sobre todo en la parte donde nos dice la existencia de la brecha económica antigitana en el acceso a la financiación pública. Quería hacerle dos preguntas sobre esto. En su intervención señala que la distribución de los fondos en el marco europeo, como usted nos refiere, referente a la Estrategia Nacional de Integración del Pueblo Gitano, en relación a esto, como usted sabe, la Unión Europea diseña varios instrumentos financieros y se distribuye primero en el fondo que aporta la propia Unión Europea, el Estado y las comunidades autónomas. Pero lo que usted nos indica parece ser que hay un compromiso, que no hay un compromiso claro desde las comunidades autónomas y además que no son equitativas con otros movimientos sociales. Mire, yo vengo de un territorio de Andalucía, de la comunidad andaluza. Cuando hemos gobernado sobre la última década, las 10 décadas, los gobiernos socialistas, no ahora, en el actual gobierno de las derechas en Andalucía, hemos trabajado siempre muy cercano a los movimientos sociales, a los movimientos gitanos, trabajando con ellos, programando nuestras actuaciones y nuestros propios presupuestos, con una aportación importante de los propios gobiernos, no solamente del gobierno de Andalucía, sino de las propias también provincias y ayuntamientos socialistas. También en relación con la Red Europea para la Inclusión Social de la Población Gitana, nos dice que es discriminatoria al estar fijada la Secretaría General Técnica en la misma organización. Y esto es curioso, porque además nos dice que la integran no asociaciones gitanas. Y usted nos propone en otra fase que también ha comentado otra compañera diputada, nada para el pueblo gitano sin contar con el pueblo gitano. Y les entiendo perfectamente. Por lo que nos indica que sea rotativa, pero entre las propias asociaciones reales gitanas. Por eso entiendo también en otros momentos y en otros movimientos discriminatorios, no entiendo cómo partidos políticos pueden decir que el asociarse o el tener empresas que represente a movimientos sociales, cuando existe una discriminación, eso es discriminar a otros. Cuando existe eso, lo más importante es asociarse para poder defender y vencer las discriminaciones que sí existentes. Y decirle también a la portavoz de Vox
que todas las subvenciones públicas que se dan son públicas, incluso su propia justificación, o si no, no tendrían acceso a otras subvenciones públicas. Por lo tanto, aquí estamos para compartir con nuestro compareciente su experiencia y poder ayudarlo y que nos ayuden en toda la tramitación parlamentaria, no para estar aquí y, en este caso, ser nosotros los inquisitores y tampoco pedirles la justificación, que ya existe en otro organismo para pedirles la justificación necesaria. Por eso, muchas gracias, de verdad, por compartir con nosotros su posición, sus publicaciones tan interesantes que he estado leyendo, sus libros, su aportación en sus libros y su extenso trabajo realizado. Y termino trasladándolo desde que desde el Grupo Parlamentario Socialista nos ponemos a su disposición y también a toda la organización que usted representa hoy en el día de hoy. Muchas gracias. Bien. A continuación tiene la palabra el señor Vázquez Arencón. Tiene 10 minutos para contestar todo aquello que crea conveniente. Cuando usted quiera. Bueno, pues muchas gracias a todos los grupos parlamentarios por vuestras preguntas. Como ya era de esperar y también por ser la 8ª sesión, era de esperar que no pudiera responder a todas, ¿no? Os pido comprensión en eso. Me comprometo a hacerlo en el breve espacio de tiempo que sea posible, por escrito, por supuesto, porque algunas de las preguntas tienen muchísima profundidad y merecen una respuesta en ese sentido. Como he dicho inicialmente, voy a utilizar también este tiempo para contestar alguna. Por favor, que no se ofenda a nadie si no es contestado, lo intentaré hacer en los próximos días. Y para complementar lo que he expuesto en mi primera intervención, decirles que toda la información que les he enviado, los informes Roma Civil Monitor, el informe del posicionamiento de los hombres gitanos ante los retos de la igualdad y violencia de género hacia las nuevas masculinidades, o el informe del Ministerio de Igualdad sobre discriminación racial y asentamientos informales, son documentos que de una manera u otra he podido participar, ya sea en el grupo de expertos, ya sea coordinando o dirigiendo los proyectos, y creo profundamente que pueden ayudar a la elaboración del informe que ustedes van a hacer en esta subcomisión. Voy a seguir con mi exposición. Quisiera destacar la muy útil aportación que suponen los informes Roma Civil Monitor al objeto de esta subcomisión, ya que el propósito de estos es evaluar diferentes aspectos de las estrategias nacionales, desde la sociedad civil gitana y progitana. No puedo dejar pasar la oportunidad de señalar la falta de apoyo necesario de las autoridades españolas y europeas a este importante proyecto. Hemos visto cómo desde esta misma mesa, se ha manifestado por parte de las autoridades la necesidad de apoyar la participación y la implicación gitana. Señorías, reclamo que se pase de las declaraciones retóricas a los hechos. Cuando existe un proyecto como Roma Civil Monitor, en que la sociedad civil gitana analiza las políticas públicas desde las evidencias, publicando informes que deberían ser piezas clave, sorprende la falta de interés, recibiendo incluso el rechazo por parte de responsables ministeriales de reunirse con nuestros equipos redactores, la negación a difundir el resultado y las recomendaciones de esos informes y, sobre todo, la falta de financiación existente, que obliga a las organizaciones participantes a contribuir voluntariamente. Llama la atención que cuando la Administración pública cuenta con consultoras, pague sus minutas profesionales, por supuesto, pero cuando lo hacen por organizaciones gitanas se pretenda que lo hagan gratis o con una financiación absolutamente insuficiente. Propongo, el tema del monitoreo no es cualquier tema, propongo que se establezca una línea de financiación específica para los proyectos de monitoreo de la sociedad civil gitana, correctamente dimensionada, proveniente directamente de los presupuestos generales del Estado. Para evaluar las políticas públicas necesitamos que la sociedad civil juegue su papel y se empodere de esa manera. Con eso contesto alguna de las preguntas que se me ha hecho. Señorías, de verdad, como persona gitana es imposible estar en esta mesa y no mencionar lo ocurrido en esta casa el pasado 27 de abril. La futura inclusión del antigitanismo en el Código Penal como delito de odio será también una oportunidad de recuperar el prestigio perdido por España tras las advertencias, lo he dicho al anterior compareciente,
y recomendaciones de los organismos internacionales a los que pertenece. Cuando los diputados y diputadas gitanas reconocieron su emoción al acordar esta histórica medida, no fueron ellos y ellas solos los que lloraron conmovidos. Muchas de nosotras y nosotros teníamos una mezcla de satisfacción después de años de activismo reclamando esta medida, pero también de recuerdo y tristeza por el padecimiento de nuestros predecesores al sufrir la brutal represión antigitana que les condicionó sus vidas. Gracias a todos los grupos parlamentarios que apoyaron esa medida. El pueblo gitano tiene memoria y nos acordaremos de quién votó y de quién no lo hizo, se lo puedo asegurar. Paso a la propuesta que he elaborado en relación a la segregación escolar. Me da un poco de vergüenza hacerlo después del catedrático que todo el mundo hemos seguido y que lo hace con tanto salero, con tanta gracia, por cierto. En relación a la segregación escolar del alumnado gitano, esta viene determinada, sin duda, por el antigitanismo a la hora de elegir el centro escolar, que genera que muchas familias no gitanas prefieran matricular a sus hijos e hijas en centros concertados, mayoritariamente católicos, que hay que decirlo todo, de otros barrios colindantes. Esta huida de centros donde hay alumnado gitano se ve favorecida, sin duda, además por la existencia de la doble red de centros y por la competencia entre ellos en ganar clientela que sea de familias de prestigio social y académico. Hablando en plata, es decir, que hay unas dinámicas de escolarización con un marcado sesgo clasista y antigitano. Y esto pasa, señorías, con la complacencia, cuando no con la complicidad de las administraciones públicas. La lucha contra la segregación escolar es un fenómeno muy complejo, pero en mi opinión se debe articular en dos líneas estratégicas. La primera debe ser más estructural y va también relacionada con la segregación residencial. Y se trata de revertir las dinámicas segregadoras del sistema de dominación étnica, propiciando usos mixtos de las tramas urbanas y de los servicios públicos, como es la educación. La segunda línea se trata de potenciar los actuales centros segregados, prestigiándolos y favoreciendo la inclusión del alumnado migrante y gitano. Y en el terreno de las propuestas, hago mía la propuesta articulada por José Eugenio Abajo, de la Asociación Enseñante con Gitanos, que ha propuesto en diferentes foros y que ha publicado recientemente en Cuadernos Gitanos, que les he enviado por correo electrónico. Se trata de un programa para intensificar la tutorización e inclusión del alumnado en situación más vulnerable, cuyo eje vertebrador podría desempeñarlo el profesorado del programa PROA Plus en cada centro. Tendría 7 líneas de actuación distintas y complementarias entre sí. Apoyo académico en horario extraescolar, intensificación de la tutorización y seguimiento del alumnado gitano de su centro, intensificación de la coordinación con las familias y otros agentes socioeducativos, promoción de las actuaciones educativas de éxito inclusivas en sustitución de las actuaciones de tipo segregador, impulso de la incorporación en el currículo de la historia y la cultura del pueblo gitano y del análisis del antigitanismo, mejora de la formación permanente del profesorado y, por último, realización de una investigación desde la acción con evaluación de impacto. Pueden ver más detalles de este plan en la publicación que les he enviado. Solo un programa liderado, desde mi opinión, por el Ministerio de Educación, coordinado con las comunidades autónomas, así como con el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que surja de una conferencia sectorial de consejerías de educación, puede generar un cambio como el que se necesita, como el que ocurrió desde la educación especial segregada a la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales. Esta transformación alcanzó un considerable éxito contando con el respaldo de muchas familias de poder social, académico y económico, algo que con lo que apenas cuenta el pueblo gitano. Pero eso precisamente hace más necesario el liderazgo, el compromiso y el coraje de la administración pública. En cuanto a alguna de las preguntas que se me ha realizado en relación a mis propuestas y mis deliberaciones sobre los procesos de la verdad, políticas de reparación y garantías de no repetición, esas políticas de reparación que se establecieran se deberían hacer de la evaluación de los daños, sin duda, de los daños ocasionados, y ser lo más concretas y específicas posibles. Algunas ideas particulares, pero que creo que pueden ser compartidas con otras personas gitanas, no sé evaluar el nivel de consenso, pero ya que me lo preguntan, sería la recuperación del romanés con fondos públicos en todo el territorio español, estableciendo medidas de apoyo y promoción del mismo, considerándolo como una de las lenguas que se hablan en el Estado español, la eliminación de la simbología antigitana de las instituciones públicas,
el Poder Judicial en la calle, su sede, en la calle Marqués de la Ensenada, prócer de la patria española y verdugo de los gitanos, ejecutor de la Gran Redada, o la vanaglorización de los reyes católicos sin explicar su papel determinante como precursores políticos de la identidad hegemónica y del privilegio blanco payo. O la restauración del patrimonio cultural gitano y el empoderamiento de los artistas y creativos gitanos, la creación de museos y memoriales que divulguen los episodios de represión del pueblo gitano como ejercicio de memoria democrática del país y la publicación de estudios y documentos desde las instituciones públicas en que aparezcan la puesta en valor del papel de gitanos y gitanas en los diferentes momentos de la historia del país. Déjenme que les hable de un sueño, de una aspiración de este demócrata que les habla. El pueblo gitano debe ser reconocido como un pueblo más de la España diversa. Mientras eso no ocurra, mientras no tengamos la condición de sujeto político pleno, este país de países seguirá teniendo una deuda con nosotros y con nosotras, pero también consigo mismo. Es más, me atrevo a decir que España y sus comunidades autónomas nunca será una democracia plena sin ese reconocimiento. Una vez más nos encontramos en una encrucijada, ha salido en el debate con el anterior compareciente, marcada por la coyuntura política que dificulta esta legítima aspiración. Pero no se olviden que somos un pueblo resistente y que hemos pasado por episodios de todo tipo. Por eso, a pesar de las dificultades y de que perdimos la oportunidad de reclamar este reconocimiento cuando los firmantes de la Constitución hicieron oídos sordos y llevaron la carpeta gitana al ámbito del bienestar social, yo hoy quiero apoyar cualquier iniciativa que reclame la autonomía política gitana en España y donde sea. Me gustaría solo decirles para terminar un par de cosas. No sé, presidente, cómo ando de tiempo. Me queda medio minuto. Perfecto. Siempre acierto, ¿no? A pesar de que algunas de mis expresiones les haya podido parecer rudas, ni por asomo se acercan a la realidad desalentadora que el antigitanismo obliga a vivir a mi gente. Cambiar, enmendar y corregir es siempre una característica humana. Aunque a veces la impaciencia nos pueda, es el único camino para que la civilización y el propio ser humano avance. La vida es cambio en sí misma. Las sociedades que no cambian se transforman en artefactos de represión y sufrimientos. Defendamos la vida de todos y de todas. Todas las vidas importan y siempre han importado. Demostrémoslo. Sastipenta y mestepen, salud y libertad para todos. Pues en nombre de la comisión le agradezco su presencia, sus enfáticas o vigorosas, no sé cómo llamarle, explicaciones, y estoy convencido que todos le recordaremos en el momento de redactar. Gracias.